¿verdad? Porque Él es el que nos permite estar aquí, pedirle su bendición, ¿verdad? Que quede con nosotros durante todo el avance, que nos permita pues aprender lo máximo que podamos, sobre todo que nos sigan regalando muy buena salud. Eh, la mañana de hoy vamos a iniciar o vamos a continuar con la misma temática que veníamos trabajando de la parte de los ángulos. No sin antes hacer un pequeño calificación, ¿verdad? Con respecto al avance pasado. Fíjense que el avance pasado, las notas que concierne al examen, la verdad es que fueron bastante bajas. Y eso me sigue preocupando en el sentido que eh, me gustaría que esas notas fueran mejorando en puntuación, porque eso, sea como sea, refleja el aprendizaje que vamos teniendo. Entonces, jóvenes, yo les motivo a que en este avance tratemos de aprovechar mayor el tiempo, de distribuir mejor la carga del tiempo. Yo sí entiendo de que se dificulta con la señal, yo esa parte les comprendo, pero es de su conocimiento que ustedes los días lunes siempre va a tener clase de matemáticas en línea. Entonces usted debe ya de ir buscando un lugar donde más o menos la señal le permita estar de manera puntual en la clase para que al momento de asignarles esos puntos con respecto a la participación en las clases, pues no podamos tener ningún inconveniente y tener todos los puntos. La otra parte es con la responsabilidad de las tareas. Fíjese que todavía sigue habiendo problemitas con lo que respecta, jóvenes, a, con lo que respecta a la presentación de las tareas. Fíjense que todavía tengo jóvenes que me toca estar rogando, por favor, que me toca estar suplicando para que me entreguen las tareas. Cuando yo considero que esa parte no es así. Tengo jóvenes que todavía todas las tareas del primer avance. Entonces yo les sugiero que por favor volvamos a esa parte de la responsabilidad, a entregar de manera puntual cada una de las asignaturas. A tratar de poner menos excusas, que no tenía señal, que es muy mala, yo entiendo, pero como les digo, busque un lugar donde usted crea que no pueda tener interferencia. Si le toca alejarse de la casa, pues nos toca ese momentito, al menos solo es una hora, para que pueda tener una buena señal y pueda participar de la clase. Porque todos estos puntos al final son sumatorios, ¿verdad? Entonces, jóvenes, motivarles a seguir adelante, a, a seguir con ánimo, a fomentar esa parte de la responsabilidad. Entonces, sí, jóvenes, vamos a dar entonces comienzo a lo que es bueno, ahí está. Entonces, ahora sí. Y vamos a empezar eh, recordando una definición muy importante que era con lo que se refiere a lo que son rectas paralelas. Y nosotros manejábamos como concepto de rectas paralelas
que son las rectas que por más que se propaguen o se incrementen, no van a cruzarse. Entonces, ejemplo de una de esas rectas que nosotros podemos acá, yo he dibujado un par de rectas. Tengo mi recta M y mi recta N. Si usted se fija, estas dos rectas, por más que crezcan, esta M y la N, jamás se van a cruzar. Entonces, a este tipo de recta es que nosotros le conocíamos como rectas paralelas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo representábamos? Pues lo escribíamos así. ¿Ve? La recta M es paralela con la recta M. ¿De acuerdo? Así se escribía lo de paralelo. Tengo acá mis otras dos rectas. Tengo la recta P y la recta S. Estas dos rectas, por más que crezcan, jamás se van a cruzar. ¿Miren? Jamás se van a cruzar estas dos rectas. Solo que estas rectas están horizontales y estas están inclinadas, pero no significa que las rectas paralelas todas son horizontales. No, si van a haber rectas que tengan esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto? Esto lo escribimos, la recta P es paralela con la recta S. También habrán rectas miren, son paralelas. La recta V con la recta T. Miren, vertical. Pero también son paralelas porque por más que crezcan, no van a crecer. Es decir, que la recta V es paralela con la recta. Eso es el concepto que nosotros veíamos anteriormente. De lo que son rectas paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la parte de lo que son rectas paralelas. Ahí está. Miren, rectas paralelas. Ahora, si tenemos dos rectas. Tenemos dos rectas. Y hay otra recta más que las corta a las dos. Esta recta que la voy a llamar la recta W se le conoce como transversal. ¿Miren?
transversal. Siempre que tenga dos rectas y hay una que corta a las dos, se le conoce como recta transversal. No importa, a veces van a ser paralelas las dos o no van a ser paralelas porque hay rectas, como en este caso, rectas como en ese caso, que no son paralelas, pero que siempre se le conoce como transversal. Miren. Siempre es transversal, aunque no sean paralelas. Entonces, esta era la última parte que nosotros veíamos, lo que son las definiciones de lo que son las rectas paralelas y lo que es una recta transversal. Entonces, lo que concierne al día de ahora es la parte que tiene que ver con ángulos formados por dos rectas y una transversal. Ángulo formado por dos rectas y una transversal. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto? Esto lo vamos a encontrar nosotros en la página número 7. Página número 7 de su cuadernillo de trabajo. Entonces, para ello, vamos a empezar nombrando los ángulos. Hay varios ángulos. Nosotros vamos a nombrar hoy a varios de ellos. Le vamos a dar un nombre especial. Entonces vamos a diferenciar que desde acá, esto es el repaso. Ahora empieza aquí ya lo nuevo. Entonces, voy a dibujar dos rectas. Vamos a dibujar dos rectas. Y una transversal. Dice ahí que las rectas son la recta N, la recta L, la recta M. Ahí está. Entonces, miren, ve. Acá tengo dibujado una transversal. Esta transversal me forma varios ángulos en las dos rectas. Está este ángulo de acá, está este otro de acá, está este de acá y también está este otro de acá. Lo mismo pasa acá. Está este de acá, está esta, está este y está este otro. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle letras. Vamos a colocarle A, B, C, D, E, F, G y H. Dependiendo el lugar donde se encuentre, así tiene su nombre. Entonces, vamos con la primera definición que ahí aparece. Y dice ángulos internos. ¿De acuerdo? Ángulos, dice acá, se encuentran entre las rectas paralelas. Bueno, ángulos internos. Vamos a ver cuáles son esos ángulos internos. Vamos a ver cuáles son esos ángulos. Dice que son las que se encuentran entre las dos rectas paralelas. Díganme ustedes qué ángulos quedaron dentro de las dos rectas paralelas, así como está ahí el dibujo. Ajá. ¿Alguien? B y C. B, C, Ajá. E y H. Muy bien. El ángulo B, el ángulo C
el ángulo E y el ángulo H. Estos son ángulos internos. Miren, porque están dentro de las rectas paralelas. Ahora vamos con la otra definición que usted la puede ver ahí en su cuadernillo. Lo que son los ángulos externos. Dice, en este caso, se encuentran entre las rectas paralelas, es decir, los ángulos externos. No se encuentran dentro de la recta, sino que van a estar fuera de la recta. ¿Qué ángulos quedan fuera de las rectas? A y D y G. C y El G. ángulo A, el ángulo D, me dijeron que otro. El ángulo C. F Ajá, y el ángulo G. muy bien. ¿Estamos claros con esos dos tipos de ángulos que hemos visto? ¿Cuáles son los ángulos internos y cuáles son los ángulos externos? Para efectos de evaluación, porque en algún dibujito le voy a colocar esto yo y le voy a preguntar cómo se llama el ángulo D. Ah, usted tiene que saber que el ángulo D se llama ángulo externo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí viene aún lo más importante. Y vamos con los otros tipos de ángulos que aparecen ahí. Y vamos a empezar con ángulos correspondientes. Ojo con esta parte. Ángulos correspondientes. ¿Qué dice la definición de ángulos correspondientes? Aquí lo tenemos. En este caso, se encuentran en el mismo lado de la recta L. Se refiere a un dibujito que está allá. Y M. Al mismo lado de la transversal. Ojo aquí. Dice que los ángulos correspondientes se encuentran al mismo lado de la recta L y M. Y también al mismo lado de la transversal. Es decir, entonces, que cuando nos referimos a ángulos correspondientes, vamos a decir que es acá, miren, ángulos correspondientes. Siempre que hablemos de ángulos correspondientes, significa que vamos a formar una pareja de ángulos donde van a estar al mismo lado de la transversal y también van a estar al mismo lado de las rectas M y L. Por ejemplo, y yo quiero que ustedes vean esta parte, el ángulo A y el ángulo E. Analicemos eso. ¿Dónde se encuentra el ángulo A en la recta L? Se encuentra arriba, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el ángulo E en la recta M? Se encuentra arriba. Miren que están en el mismo lado, ¿verdad que estamos de acuerdo en esa parte? Sí. Al mismo lado. Y además, tienen que estar al mismo lado de la transversal. Miren que están al mismo lado de N. Están a la izquierda. Miren, A y E.
Por tal razón, el ángulo A y el ángulo E son correspondientes. Otro ejemplo de ángulo. Ayúdenme ustedes, ¿cuáles otros serán correspondientes? Vamos. ¿Qué otros ángulos serán correspondientes? El ángulo D y el ángulo ¿qué? El ángulo A. H. Por esta razón, Están al mismo lado de las dos. Miren. Están sobre a la derecha. Y están al mismo lado de la transversal. Están a la derecha. Díganme ustedes otros dos ángulos que sean correspondientes. El ángulo C y el ángulo G. Muy bien. El ángulo C y el ángulo G. ¿Por qué son correspondientes? Porque están al mismo lado de M y N. Bajo a la derecha. Bajo a la derecha. Y al mismo lado de la transversal. A la derecha. Bajo. ¿Qué otros ángulos son correspondientes? B y F. El ángulo B y el ángulo F. Muy bien. Y de esta forma he nombrado todos los ángulos que son correspondientes. Miren. Esta es la forma de nombrar todos los ángulos correspondientes. El ángulo A con el ángulo E son correspondientes. El ángulo D y el ángulo H son correspondientes. El ángulo C y el ángulo G son correspondientes. Y el ángulo B y el ángulo F son correspondientes. Estas son todas las parejas de ángulos que son correspondientes de eso. ¿Alguien tiene dudas cómo identificar cuándo dos ángulos son correspondientes? Pasemos entonces a los otros ángulos. Y ahora vamos a hablar de ángulos alternos internos. Otros tipos de ángulos que también se encuentran ahí. ¿Qué dice? En este caso se encuentran al interior de las rectas L y M. Están dentro y en distintos lados de la transversal. Ojo ahí. Bueno, ángulos alternos internos. Se encuentran en el interior, dentro, en distintos lados de la transversal. Vamos a ver. Dice que los ángulos alternos internos son los que están dentro, es decir, que solo puede ser B, C, E y H. Pero además de ello, tienen que estar en lados opuestos de las transversales. Entonces, ¿qué pareja de ángulos son ángulos internos, alternos internos? Y es el ángulo B y el ángulo H. ¿Por qué? Ambos están dentro, estamos de acuerdo. Pero uno está de un lado de la transversal y el otro está del otro lado de la transversal. Miren. Están dentro, pero uno está de un lado de la transversal y el otro está del otro lado de la transversal. ¿Cuál sería la otra pareja entonces que son ángulos alternos internos?
G y C. C y el ángulo. G. No, G no. G es este. Este de acá. Y. El ángulo C y el ángulo y el ángulo. Esos son ángulos alternos internos. Internos porque están dentro. Y alternos, ¿por qué? Porque están contrarios de un lado uno y el otro del otro. De un lado uno y el otro del otro. Ángulos alternos internos. Mientras que los correspondientes son, están del mismo lado de la recta L y M y del mismo lado de la transversal. Seguimos. Porque estas son las únicas parejas de ángulos alternos internos. Ahora vamos con ángulos alternos externos. El mismo nombre, vean. Solo que ahora son externos, es decir, los que quedan fuera. Sin ver la definición, alguien dígame la pareja, alguna pareja de ángulos que sean alternos externos, similares a estos, solo que ahora van a estar fuera. ¿Quiénes serían? A y G. A y G, muy bien. ¿Y cuál es la otra pareja? D y F. Muy bien, el ángulo D y el ángulo F. Ahí está. Miren. Se encuentran en el exterior, afuera de las rectas, en distintos lados de la transversal. Ahí los tienen. ¿Sí? Se encuentran fuera y en distintos lados de la transversal. A y G están en distintos lados de esta recta transversal. D y F están en distintos lados de la transversal. Vuelvo. Y les comento, ¿alguien tiene dudas con estos 5 tipos de ángulos que nosotros hemos visto? ¿Dudas con estos 5 tipos de ángulos que hemos visto? ¿Cuál tiene más dificultades para identificarlos, para así ayudarles ahorita? ¿Cuál se les complica más? Bueno, entonces, me parece que no hay duda. Voy a dibujar aquí otros 2 ángulos que me parecen importantes que manejemos. Si tengo este dibujito así, de esta forma, resulta que, ¿qué ángulos me forman? Me forma este ángulo de acá. Y este ángulo de acá. Lo voy a intentar dibujar del mismo color. Vaya. No sé si logran ver. Voy a hacer otra raya más gruesa para identificar. Miren.
Esto sucede siempre que tengo dos rectas. Siempre que tengo dos rectas y se cruzan, forman cuatro ángulos. Resulta, le voy a llamar A, B, C y D. Ahí tengo. Resulta que el ángulo A y el ángulo C se llaman opuestos por el vértice. ¿Qué significa opuestos por el vértice? Que lo único que los separa a los dos solo es ese puntito que está ahí, ese vértice que está ahí. Lo mismo sucede con el ángulo B y el ángulo D. Reciben el mismo no. Siempre los que quedan enfrente y lo único que los separa son el puntito, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Pero además de ello, fíjense que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Ojo con esa parte, eso es muy importante. Que los ángulos que quedan uno enfrente del otro, como en este caso el ángulo B y el ángulo D, opuestos por el vértice, así se llaman, tienen exactamente la misma medida. Miden lo mismito. Es decir, si yo sé que este mide 50, yo ya sé que este de acá también mide 50. Si este de acá mide 130, este de acá también mide 100. Esta parte tenemos que tenerla clarita. Por favor, es necesario que ustedes esta parte me la dibujen en estos momentos. Ángulos opuestos por el vértice. Permítanme, ya lo copio, ya lo pongo de manera mejor. Necesito que esa parte me la escriban.
Bueno, pues jóvenes, entonces, espero vayamos comprendiendo esta parte que estamos desarrollando. Como parte de la asignación para este día, aquí lo vamos a ver. Tarea número 1, tercer avance. Ahora es 19. Y está, ¿ves? El inciso B, todo es con este dibujo, con estos dibujos de acá. Y esta parte de acá, actividad 2. ¿De acuerdo? Entonces, son 2 pequeños ejercicios los que quedan de tarea. ¿Tienen alguna duda? Todo es de lo que hemos visto, de ángulos internos, ángulos externos, ángulos correspondientes, opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, ahí tenemos la asignación de la tarea. En los últimos minutos, ¿qué nos queda? Vamos a ver esta parte de la relación que existe alternos externos en rectas paralelas. Siempre que las dos rectas sean paralelas y esté una transversal, ojo con esta parte que se cubre. Miren, si las dos rectas son paralelas y hay una transversal, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Los ángulos alternos externos. Ojo con esto. Si las dos rectas son paralelas y hay una transversal, todos los ángulos que nosotros hemos visto, en especial los ángulos correspondientes, tienen la misma medida. Los ángulos alternos externos también tienen la misma medida. Los ángulos alternos externos también tienen la misma medida. Pero eso, le vuelvo a repetir, solo va a suceder si las dos rectas son paralelas. Solo en dibujitos de esa forma. Solo si estas dos son paralelas. M y L. Si M es paralelo con L. Las medidas de los ángulos correspondientes son iguales. Las medidas de los ángulos alternos y externos son iguales. Alternos internos también son iguales. Entonces, esta parte es muy importante. Anteriormente solo los identificábamos. Que puede ser que las rectas sean paralelas o que no sean paralelas. Pero si son paralelas las dos rectas, estos ángulos son iguales.
Y este otro, pues vamos a ver qué significa esta otra parte en la próxima clase que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, jóvenes, si no hay dudas, nuestra clase terminaría por aquí el día de ahora. Vuelvo a repetir, si tiene alguna duda, adelante, la puede plantear ahora. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles la asistencia y me hacen llegar su asignación, por favor. Entonces, jóvenes, nos estamos comunicando en cuestión de tareas o alguna duda que usted tenga. Se cuidan. Feliz día.